Ella huyó de la fe que la ataba y cayó en los brazos de un hombre que le enseñaría lo que era sentirlo todo. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuamos. El sol se ponía sobre Valle de la Promesa, como un ojo cansado que se resistía a cerrarse. Las casas de madera y piedra, todas orientadas hacia el templo central, parecían inclinarse en devoción silenciosa, mientras las últimas luces del día doraban el campanario. Era domingo. El aire cargaba el peso de las oraciones recién terminadas y el silencio que solo existe después de un sermón sobre el infierno. Elena se ajustaba el cuello del vestido blanco de algodón mientras bajaba los escalones de piedra de la iglesia. 23 años y ningún día de verdadera libertad. Los cabellos castaños recogidos en un moño tan apretado que le causaba dolores de cabeza. La postura erguida no por elección, sino por años de correcciones con una regla en la espalda. Sonreía sin mostrar los dientes, porque una mujer decente no se expone. Así enseñaba su padre, así esperaban todos. Elena, no te alejes. La voz de Augusto, su prometido, llegó como un látigo disfrazado de preocupación. 38 años, viudo, tesorero de la congregación y segunda figura más poderosa de la iglesia. Solo después del propio pastor. Tu padre está hablando con la hermana Bernardita sobre las flores de nuestra boda. La boda. Faltaban solo 3 semanas. Elena sentía el estómago contraerse cada vez que pensaba en ello. No es que tuviera otra perspectiva. Desde los 15 años sabía que ese era su destino. Una unión bendecida, como el pastor Ezequiel, su padre, anunciaba en los cultos, un ejemplo de la obediencia femenina y del liderazgo masculino, como ordenado en las Escrituras. Augusto posó la mano en su cintura, presionando los dedos contra la fina tela del vestido. No era cariño, era posesión. Elena tragó saliva, sintiéndose más mercancía que prometida. Vamos al coche. He acordado con tu padre que te llevaré a cenar a mi casa. Mi hermana ha preparado un asado para que nos conozcamos mejor. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Es hora de que te acostumbres a tu futura casa. Elena asintió, porque asentir era lo que había aprendido a hacer. Hija del pastor, heredera de una doctrina que no permitía cuestionamientos. Su madre había muerto cuando ella tenía solo 8 años, y desde entonces su mundo se resumía a las 4 paredes de la casa pastoral, a los bancos duros de la iglesia y a las incansables lecciones sobre modestia, obediencia y sumisión. Caminaban por la plaza central cuando un silencio extraño cayó sobre el grupo de fieles que aún conversaba después del culto. Las miradas se volvieron hacia la calle principal que daba acceso a la plaza. Elena sintió los dedos de Augusto apretar aún más su cintura. ¿Qué hace ese demonio aquí? El murmullo vino de algún lugar detrás de ella. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. El hombre que todos llamaban el monstruo del desierto cruzaba la plaza con pasos pesados. Alto, de hombros anchos, vistiendo jeans gastados y una camisa de franela oscura, con las mangas remangadas hasta los codos. La barba incipiente y los cabellos negros que le caían sobre la frente no lograban ocultar lo que más llamaba la atención. Los ojos, intensos, desafiantes, como si llevaran fuego en lugar de iris. Rafael Méndez, el hombre sobre quien su padre había predicado esa misma noche. El lobo solitario, la tentación encarnada, el ejemplo de lo que sucede cuando se abandona el camino de la rectitud. El dueño de la hacienda en los límites de la ciudad, heredada de un padre que nadie recordaba bien. Un hombre que no frecuentaba la iglesia, no participaba en las fiestas de la comunidad y, según los rumores, vivía de negocios turbios con gente de la capital. Elena jamás lo había visto tan de cerca. Los niños de la ciudad crecían escuchando historias sobre cómo capturaba ovejas descarriadas para rituales paganos o cómo se transformaba en bestia durante las noches de luna llena. Tonterías, claro, pero el miedo era real. Y allí estaba él, atravesando el territorio sagrado de la plaza como si las miradas de reprobación fueran solo brisa pasajera. Rafael se detuvo frente al pequeño mercado en la esquina de la plaza, el único que aún permanecía abierto después del culto dominical.
Elena percibió que estaba comprando provisiones, algo tan mundano, tan humano, que casi pareció cómico comparado con las historias que contaban. «Vamos, Elena». Augusto la tiró con fuerza. «No quiero que te expongas a esa presencia». Fue en ese momento cuando Rafael giró el rostro y sus miradas se cruzaron. Por un instante, Elena sintió como si el tiempo se hubiera congelado. Los ojos de él, de un castaño tan oscuro que parecían negros, se fijaron en los suyos con una intensidad desconcertante. No había juicio allí, como en los ojos de los fieles, ni posesión, como en los de Augusto. Había algo diferente, algo que ella no podía nombrar. «Elena». La voz de su padre cortó el momento. Pastor Ezequiel se acercaba a pasos rápidos, el rostro rojo de indignación. «Entra en el coche de Augusto ahora mismo». Pero algo había cambiado dentro de ella. Esa breve mirada había despertado algo que no sabía que existía. Una pregunta, una posibilidad, y ella dudó. Rafael salió del mercado y caminó hacia ellos, sosteniendo una bolsa de papel con víveres. Los fieles se apartaron como si él llevara una enfermedad contagiosa. «Pastor», saludó con una voz grave y tranquila. «Su sermón sobre mí hoy fue particularmente creativo, especialmente la parte donde sugiere que sacrifico animales a la luz de la luna». Pastor Ezequiel levantó la barbilla, los ojos pequeños chispeando detrás de sus gafas de montura fina. «No mencioné su nombre, Méndez. No hacía falta. El monstruo del desierto es lo suficientemente específico». El tono era tranquilo, pero había una firmeza que hizo a Elena estremecerse. «Solo me pregunto por qué tanto esfuerzo en demonizar a un hombre que solo quiere vivir en paz». «¿Paz?». Augusto se adelantó, tirando de Elena detrás de él como si la protegiera. «¿Así llama a su nefasta influencia, sus ideas progresistas que llegan hasta nuestros niños? ¿Los libros prohibidos que sabemos que esconde en su propiedad?». Rafael rió, un sonido bajo que no tenía humor. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Elena, que observaba la escena por encima del hombro de su prometido. «Los libros son peligrosos solo para quien teme que la gente piense por sí misma». Hizo una pausa y luego añadió, mirando directamente a Elena: «Así como el control solo es necesario cuando se teme la libertad del otro». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si hablara directamente con ella, como si viera más allá de las apariencias, más allá del vestido modesto y la postura sumisa. «Ya basta». Pastor Ezequiel dio un paso al frente. «Usted no es bienvenido aquí, Méndez. Esta plaza pertenece a la comunidad de fe de Valle de la Promesa, y su presencia contamina nuestro momento de comunión. La plaza es pública, pastor, y hasta donde sé pago mis impuestos como cualquier ciudadano». Rafael mantuvo la calma, pero sus ojos no dejaban los de Elena. Y quizás su hija debería tener el derecho de decidir con quién quiere estar, en lugar de ser empujada de un hombre a otro como si fuera propiedad de la iglesia. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Augusto avanzó, el rostro contorsionado de furia, pero el pastor lo detuvo con un gesto. «Mi hija fue criada en los caminos del Señor. Ella conoce su lugar y sus responsabilidades». El pastor hablaba con la misma entonación que usaba en el púlpito. «Y en 3 semanas estará casada con un hombre temeroso de Dios, protegida de las influencias malignas como la suya». Rafael dio un paso al frente, ignorando a Augusto, ignorando al pastor, sus ojos fijos solo en Elena. «¿Es eso lo que quieres?», le preguntó directamente a ella. «¿Es esa la vida que elegiste?». El mundo pareció paralizarse. Nunca, en toda su vida, alguien le había preguntado a Elena lo que ella quería. Sus elecciones siempre fueron hechas por otros. ¿Qué ropa vestir? ¿Qué palabras decir? ¿Qué sueños tener? ¿A qué hombre aceptar? Y ahora, ante toda la congregación, un extraño, el mismo hombre que la comunidad temía, le ofrecía algo que nunca tuvo: el poder de decidir. Esto es un absurdo. Augusto la agarró del brazo con fuerza, tirando de ella hacia atrás. «Elena es mi prometida. Nuestro matrimonio es la voluntad de Dios». «¿Es la voluntad de Él?», Rafael señaló al pastor. «¿O la tuya? Porque no parece ser la de ella». Elena miró a su padre,
a Augusto, a los rostros horrorizados de los fieles que observaban la escena. Luego miró a Rafael, a esos ojos que no exigían, solo preguntaban. «¿Yo?» Su voz salió débil, casi inaudible. Carraspeó y lo intentó de nuevo, sorprendida por su propio sonido. «Yo nunca tuve elección. Siempre hay elección». Rafael extendió la mano, no para tocarla, solo como una invitación, incluso cuando intentan convencerte de lo contrario. «Elena, no seas ridícula». La voz del pastor estaba tensa. «Este hombre está intentando manipularte. Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos planeado, todo lo que ustedes planearon». Elena escuchó su propia voz cobrar fuerza. «Yo nunca planeé nada de esto». Augusto apretó su brazo con más fuerza, sus dedos dejando marcas en la piel clara. «Estás avergonzando a tu padre, a tu iglesia. Me estás avergonzando a mí». Fue ese dolor, esa presión de sus dedos en su carne, lo que finalmente rompió algo dentro de Elena. 23 años de silencio y obediencia desmoronándose en un único instante de claridad. Ella tiró del brazo con fuerza, liberándose del agarre. «No». La palabra salió como un susurro al principio, luego más alta. «No, no quiero esto. Nunca quise». El rostro de Augusto se transformó en una máscara de furia. «No sabes lo que dices. Es este demonio. Te está metiendo ideas en la cabeza. Las ideas siempre estuvieron aquí». Elena se tocó la sien, solo que nunca tuve permiso para decirlas en voz alta. Dio un paso hacia atrás, alejándose tanto de su prometido como de su padre. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a romper el pecho. El miedo y la emoción se mezclaban en su sangre como fuego y hielo. «Elena, si te vas de aquí ahora, estarás muerta para mí». La voz del pastor era fría como la piedra del altar. «No habrá vuelta atrás». Ella miró al hombre que la había criado, al padre que nunca supo ser padre, solo pastor, solo autoridad, y percibió que su amenaza no era un punto final, sino una liberación. Quizás sea necesario morir un poco para finalmente empezar a vivir. Las palabras vinieron como si no fueran suyas, como si otra Elena, más valiente, hablara por ella. Entonces, sin mirar atrás, caminó hacia Rafael. No le tomó la mano, no le pidió protección. Solo se quedó a su lado, sintiéndose extrañamente completa en su incompletud, fuerte en su vulnerabilidad. «¿Estás segura?», Rafael preguntó en voz baja, solo para que ella lo oyera. Elena asintió y por primera vez el gesto no era de sumisión, sino de elección. «Te arrepentirás». La voz de Augusto resonó por la plaza. «Nadie abandona esta congregación sin pagar el precio». Rafael se mantuvo tranquilo. Solo hizo un leve gesto para que Elena lo siguiera hasta su coche, una camioneta antigua estacionada en la esquina. El viaje hasta la hacienda de Rafael transcurrió en silencio. Elena observaba el paisaje cambiar por la ventanilla del pasajero. Las casas ordenadas de Valle de la Promesa, dando paso a campos abiertos, luego a la vegetación más densa, que anunciaba los límites de la propiedad Méndez. El sol ya se había puesto completamente, y las primeras estrellas salpicaban el cielo mientras la camioneta avanzaba por un camino de tierra. «¿Por qué haces esto?». Elena finalmente rompió el silencio. «¿Por qué ayudarme? Ni siquiera me conoces». Rafael mantuvo los ojos en la carretera, los dedos tamborileando ligeramente en el volante. «Reconozco una prisión cuando la veo», respondió simplemente, y no pude ignorarlo. Elena miró sus propias manos, pálidas y temblorosas sobre el regazo. «Todos en el pueblo creen que eres una especie de monstruo. La gente teme lo que no entiende, y tu padre hizo un buen trabajo asegurándose de que nadie entendiera». Se encogió de hombros. «Es más fácil controlar a la gente asustada». La hacienda apareció después de una curva, revelándose bajo la luz plateada de la luna creciente. No era nada como Elena imaginaba, nada de ruinas siniestras o símbolos extraños. Era una propiedad bien cuidada, con una casa principal de madera y piedra, un granero al lado, campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y un pequeño lago que reflejaba el cielo estrellado. Rafael estacionó cerca del porche y apagó el motor. Por un momento, ninguno de los dos se movió. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo, rompiendo el silencio.
Hay una habitación de invitados que no uso hace años, pero está limpia. Mañana podemos discutir tus planes. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Elena lo miró fijamente, confundida. ¿No esperas que nosotros? Rafael soltó una breve risa, la primera que ella le oía. No te estoy rescatando de un tirano para convertirme en otro, Elena. Sus ojos se encontraron con los de ella en la penumbra del coche. Aquí eres libre, libre para quedarte, libre para irte, libre para definir tus propios límites. Él salió del coche y Elena lo siguió, respirando hondo el aire de la noche. El olor era diferente allí. Tierra húmeda, hierba fresca, libertad. No había el peso constante del incienso de la iglesia, ni el aroma sofocante del perfume fuerte que Augusto usaba. La casa era sencilla por dentro, pero cómoda. Muebles rústicos, algunos libros esparcidos, una chimenea de piedra. No había crucifijos en las paredes, ni versículos enmarcados, solo algunas fotografías antiguas y una pintura de paisaje. Elena se sintió extrañamente a gusto en aquel espacio desconocido. Rafael le mostró la habitación, pequeña, limpia, con una cama individual, una cómoda y una ventana que daba al campo. El baño está al final del pasillo. Hay toallas limpias en el armario. Ponte cómoda. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Elena, sé que estás asustada. Sé que todo esto pasó demasiado rápido, pero quiero que sepas, hoy hiciste una elección valiente, quizás la más valiente de tu vida. Cuando él cerró la puerta, Elena se sentó en la cama, sintiendo el colchón ceder bajo su peso. Por primera vez desde que podía recordar, no había nadie diciéndole qué hacer, cómo sentarse, cómo respirar. El silencio a su alrededor no era de reprobación, sino de posibilidad. Se levantó, fue hasta la ventana y la abrió completamente. El aire de la noche entró como una caricia, trayendo consigo el aroma del campo y el suave murmullo de los grillos. Elena soltó el moño apretado, dejando que sus cabellos castaños cayeran sobre sus hombros. Se quitó los zapatos y sintió el suelo de madera bajo sus pies descalzos. Y entonces, sin aviso, las lágrimas vinieron, no de miedo o tristeza, sino de alivio, como una represa que finalmente se rompe después de años conteniendo aguas turbulentas. Lloró silenciosamente, dejando salir todo aquello que había guardado por tanto tiempo. La niña que perdió a su madre demasiado pronto, la adolescente a la que nunca se le permitió descubrir quién era, la joven mujer forzada a aceptar un futuro que otros dibujaron para ella. Cuando las lágrimas se secaron, Elena se sintió agotada, pero curiosamente ligera. Se acostó en la cama sin quitarse el vestido blanco, aquel mismo vestido que simbolizaba todo lo que había dejado atrás. Mañana sería otro día, el primer día del resto de su vida, una vida suya. Al otro lado de la puerta cerrada, Rafael se sentó en la sala con un libro abierto en el regazo, pero sus ojos no lograban concentrarse en las palabras. Pensaba en la joven que ahora dormía en su habitación de invitados, en su mirada cuando finalmente tomó su decisión en la plaza, en la valentía silenciosa que vio nacer allí. Pensó también en su propia madre, en cómo ella nunca tuvo la oportunidad de escapar, en cómo fue consumida por una fe que exigía sumisión absoluta, en cómo murió creyendo que su devoción la salvaría. No pudo ayudarla entonces. Quizás podría hacer la diferencia ahora para esta mujer que había encontrado la fuerza para romper sus propias cadenas. Rafael cerró el libro y miró por la ventana, a la luna que bañaba sus campos en plata. Por un momento, se permitió sentir esperanza, un sentimiento que hacía mucho tiempo había olvidado cómo saborear. El primer rayo de sol encontró a Elena ya despierta. Había dormido profundamente, sin las pesadillas habituales que la perseguían en la casa pastoral. Se levantó, aún usando el vestido blanco arrugado, y fue hasta la ventana. La hacienda al amanecer era una visión completamente diferente. Viva, vibrante, llena de posibilidades. Campos verdes se extendían hasta una línea de árboles a lo lejos. Un grupo de caballos pastaba tranquilamente cerca de una cerca. La niebla de la mañana se disipaba lentamente.
revelando un mundo que apenas conocía. Elena escuchó movimientos provenientes de la cocina. Respiró hondo, intentando calmar el corazón acelerado. Abrió la puerta de la habitación y siguió el pasillo, incierta de qué esperar, pero determinada a enfrentar este nuevo día, el primero de muchos en los que finalmente podría descubrir quién realmente era, lejos de las imposiciones de Valle de la Promesa, lejos de la sombra sofocante del púlpito. Se detuvo en la entrada de la cocina, observando a Rafael de espaldas a ella, preparando café. Fue cuando él se volvió, encontrando su mirada, que Elena percibió. No había vuelta atrás, y sorprendentemente, eso no la asustaba. Por primera vez en su vida, lo desconocido no era una amenaza, era una promesa. El aroma de café fresco llenaba la cocina rústica. Elena permaneció por un momento en la entrada, observando a Rafael de espaldas a ella. Vestía jeans y una camiseta simple, tan diferente de la formalidad opresiva de los hombres de Valle de la Promesa. Sus movimientos eran seguros, decididos, sin la afectación teatral que su padre y Augusto exhibían. «Buenos días», finalmente dijo, su voz aún cargando el peso de la decisión tomada la noche anterior. Rafael se volvió, sosteniendo una taza humeante. Por un instante, sus ojos recorrieron el vestido arrugado que ella aún usaba, pero no había juicio en su mirada. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», le ofreció la taza a ella. Elena la aceptó, sintiendo el calor del café entre sus manos. Un gesto simple, pero que llevaba una normalidad que ella nunca había experimentado. «Mejor que en mucho tiempo», confesó tomando un sorbo cauteloso. El sabor era fuerte, sin azúcar, nada como el té flojo que le estaba permitido en casa. «Hice huevos y hay pan, nada elaborado, pero te sustentará». Rafael indicó la pequeña mesa de madera donde el desayuno estaba servido. «Después podemos resolver la cuestión de tu ropa. No puedes quedarte solo con este vestido». Elena asintió, sentándose a la mesa. Comió en silencio, saboreando cada bocado como si fuera la primera vez. En cierto sentido, lo era. Comer sin tener que escuchar sermones, sin tener cada movimiento observado y corregido. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó de nuevo, dejando el tenedor sobre el plato. «¿Por qué ayudarme?». Rafael se sentó frente a ella, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que no era intimidante, solo atenta. «Si mi madre frecuentaba la iglesia de tu padre», comenzó la voz más baja, más controlada. «Hace mucho tiempo, antes de que nacieras, probablemente, era una congregación menor entonces, pero los métodos eran los mismos. Control, manipulación, miedo». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no interrumpió. «Mi padre no era un hombre religioso. Era un hacendado, práctico, simple, pero amaba a mi madre». Rafael tomó un sorbo de café. Cuando ella comenzó a cambiar, a alejarse, a repetir las palabras del pastor como si fueran suyas, él intentó argumentar. Fue el peor error que pudo cometer. «¿Qué pasó?», Elena preguntó, aunque temía la respuesta. «El pastor convenció a mi madre de que mi padre era una influencia maligna, que necesitaba alejarse. Ella tomó lo poco que tenía y me llevó a vivir en un cuartito en la parte trasera de la iglesia». Sus ojos se fijaron en un punto distante, como si viera esos recuerdos desarrollándose. «Yo tenía 10 años. Mi padre intentó buscarnos, pero ella se negaba a verlo. El pastor decía que él estaba poseído, que quería contaminarnos con su incredulidad». Elena sintió un nudo en la garganta. Aquello sonaba exactamente como las tácticas de su padre. «Mi madre enfermó. Una enfermedad que podría haber sido tratada fácilmente si hubiera ido al médico a tiempo. Pero el pastor decía que era una prueba divina, que la fe la curaría». Rafael hizo una pausa, la mandíbula tensa. Cuando finalmente logré convencerla de ir al hospital, ya era demasiado tarde. «Lo siento mucho», Elena murmuró, genuinamente conmovida. «Mi padre me acogió de vuelta, pero nunca se recuperó completamente. Murió hace 5 años dejándome esta hacienda». Rafael volvió a mirarla directamente. «Entonces, cuando te vi ayer, cuando vi la misma mirada que tenía mi madre, alguien atrapada en una jaula dorada, no pude quedarme parado.
No esta vez. El silencio que siguió fue denso, cargado de historias no contadas, de dolores compartidos. Elena sintió algo cambiar entre ellos, un entendimiento más profundo, una conexión que iba más allá de aquel momento. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. «Eso depende de ti». Rafael se levantó recogiendo los platos. «Como dije, puedes quedarte el tiempo que necesites, pero eventualmente tendrás que decidir qué quieres hacer con tu vida». La idea era simultáneamente aterradora y liberadora. Elena nunca había planeado un futuro propio. Siempre hubo alguien para decirle el siguiente paso, la siguiente obligación. «No sé ni por dónde empezar», admitió. «Por lo básico, entonces». Rafael ofreció una leve sonrisa, la primera que ella veía desde que había llegado. «Primero, ropa nueva. Tengo algunas camisas que pueden servir temporalmente. Después podemos ir al pueblo vecino a comprar lo que necesites. Es lo suficientemente grande como para que nadie de Valle de la Promesa nos moleste». 2 horas después, Elena miraba su reflejo en el espejo del baño, casi no reconociendo a la mujer que la miraba de vuelta. Vestía una camisa de cuadros de Rafael, demasiado grande, atada a la cintura sobre un par de jeans viejos que él había encontrado en el fondo del armario. Se había lavado el cabello y lo había dejado suelto, cayendo en ondas sobre los hombros, sin maquillaje, sin adornos, solo ella misma, en su forma más cruda y verdadera. El viaje hasta el pueblo vecino fue silencioso, pero no incómodo. Elena observaba el paisaje por la ventanilla de la camioneta, absorbiendo cada detalle como si viera el mundo por primera vez. De cierta forma, era exactamente eso. En el pueblo, Rafael la dejó elegir su propia ropa, otra novedad. Toda su vida, su guardarropa había sido dictado por las reglas de la iglesia. Nada colorido, nada ajustado, nada que pudiera incitar pensamientos impuros. Ahora, ante tantas opciones, se sentía perdida, pero deliciosamente libre. «Pruébate», Rafael sugirió, indicando una blusa azul turquesa. «Combinaría con tus ojos». Elena se sonrojó ligeramente, pero tomó la prenda. En el probador, contempló su reflejo nuevamente, ahora con una blusa que destacaba el azul de sus ojos y unos jeans que, aunque simples, definían sus curvas de una forma que jamás habría sido permitida en Valle de la Promesa. Era como descubrir un cuerpo nuevo, un cuerpo que le pertenecía. En los días que siguieron, Elena se fue adaptando gradualmente a la vida en la hacienda. Rafael le mostró la propiedad, los establos donde criaba algunos caballos, los campos donde cultivaba una variedad de vegetales, el pequeño huerto en la parte trasera de la casa. No era una operación grandiosa, pero era autosuficiente y honesta, tan diferente de las manipulaciones financieras que sostenían la iglesia de su padre. Una tarde particularmente calurosa, mientras ayudaba a Rafael a cosechar tomates en la huerta, Elena hizo la pregunta que había estado en su mente durante días. ¿Por qué vive tan aislado? La hacienda es hermosa, podría tener amigos, visitas. Rafael no respondió de inmediato, concentrándose en seleccionar los tomates maduros. «Después de que mi padre murió, intenté acercarme a la comunidad», finalmente dijo. «Ofrecí la hacienda para eventos, intenté participar en las ferias locales, pero tu padre…» Hizo una pausa, escogiendo las palabras. «Tu padre tiene una influencia muy fuerte en Valle de la Promesa. La gente me veía con sospecha. Repetían las historias que él contaba sobre mí». «¿Qué era usted, una especie de hechicero pagano?», Elena completó con un leve tono de ironía. Rafael rió, un sonido bajo y genuino que ella estaba empezando a apreciar. «Algo así. Eventualmente me cansé de intentarlo. Decidí que si querían un monstruo, les daría algo que temer, manteniéndome a distancia, apareciendo solo lo suficiente para alimentar los rumores, pero nunca para que conocieran al hombre detrás de ellos». Elena sintió una punzada de tristeza por él. «Parece solitario. A veces». Se encogió de hombros, pero sus ojos revelaban más que sus palabras. «Pero hay una cierta paz en vivir según los propios términos, aunque eso signifique estar solo». Esa noche, después de la cena, Elena descubrió la biblioteca de Rafael, una pequeña habitación con paredes cubiertas de libros. Filosofía,
literatura clásica, ciencia, historia, poesía, títulos que jamás habían sido permitidos en la casa pastoral. Pasó los dedos por los lomos, sintiéndose como una niña ante un baúl de tesoros. «Puedes leer lo que quieras», Rafael dijo, parado en la puerta, observándola. «Aquí no hay libros prohibidos». Elena retiró un volumen de poesías y se sentó en un sillón gastado. Abrió el libro y comenzó a leer en voz alta, saboreando cada palabra como si fuera un fruto prohibido. Rafael se quedó escuchando, apoyado en el marco de la puerta, sus ojos nunca dejando el rostro de ella. Las semanas fueron pasando. La fecha que sería su boda con Augusto llegó y se fue, sin ceremonia, sin promesas vacías, sin aprisionarse a un futuro que otros habían planeado. Elena se sentía florecer como las plantas que ahora ayudaba a cultivar en el jardín de la hacienda. Comenzó a aprender sobre la vida en el campo, cómo montar a caballo sin miedo, cómo sentir la tierra entre los dedos y saber si estaba lista para la siembra, cómo mirar al cielo y prever la lluvia. Rafael era un profesor paciente, nunca condescendiente, siempre respetando su ritmo. Y había momentos, breves, inesperados, en que sus manos se tocaban accidentalmente mientras trabajaban lado a lado, o cuando sus miradas se cruzaban sobre la mesa durante la cena, y algo eléctrico, vivo, pulsaba entre ellos. Pero Rafael nunca traspasaba los límites, nunca presionaba, nunca asumía. Hasta la noche de la tormenta. El cielo se oscureció rápidamente aquella tarde, transformando el día en noche prematura. El viento comenzó a aullar alrededor de la casa, haciendo temblar las ventanas. Elena estaba en la cocina, preparando un té cuando los primeros truenos sacudieron el cielo. «Va a ser una tormenta fuerte». Rafael entró, trayendo leña para la chimenea. «Los caballos están agitados. ¿Deberíamos revisarlos?», Elena preguntó, observando cómo la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Rafael asintió, tomando 2 impermeables colgados cerca de la puerta. «Si puedes ayudarme, sería bueno. Necesitamos tranquilizarlos». Corrieron hasta el establo bajo la lluvia torrencial, el barro ensuciando sus botas, los relámpagos iluminando el camino en flashes fantasmagóricos. Los caballos relinchaban nerviosamente, agitados por los truenos. Elena nunca había estado tan cerca de los animales durante una tormenta. En la casa pastoral se quedaba encerrada en su habitación, orando como le habían instruido, mientras la naturaleza se manifestaba afuera. Rafael le mostró cómo calmar a los animales, hablándoles suavemente, acariciando sus cuellos, asegurándose de que estuvieran seguros. Elena observó la gentileza con la que trataba a los caballos, especialmente a un animal más viejo, con una cicatriz en el flanco. «Este es Trueno», Rafael explicó cuando percibió su mirada. «Fue mi primer rescate. El antiguo dueño lo maltrataba. Usaba espuelas crueles. Cuando lo compré, estaba casi muerto. Nadie creía que sobreviviría». Elena se acercó cautelosamente, extendiendo la mano para tocar al caballo. «Pero usted creyó en él. Creí en su capacidad de curarse, si tenía una oportunidad». Rafael corrigió, sus ojos encontrando los de ella en la penumbra del establo. «A veces, es solo eso lo que necesitamos, una oportunidad, un espacio seguro para reconstruirnos». La mirada que intercambiaron entonces fue diferente de todas las anteriores. Había una vulnerabilidad, una apertura que iba más allá de las palabras. Elena sintió su corazón acelerarse, y ya no era de miedo. Un relámpago particularmente fuerte cayó cerca, seguido instantáneamente por un trueno ensordecedor. Los caballos se agitaron de nuevo. Elena se asustó y instintivamente se acercó a Rafael. Él le puso un brazo alrededor de los hombros, un gesto protector, no posesivo. «Todo está bien», murmuró tan cerca que ella podía sentir su respiración. «Están seguros ahora. Nosotros estamos seguros». Cuando regresaron a la casa, estaban empapados a pesar de los impermeables. La electricidad se había cortado y la sala estaba iluminada solo por el fuego en la chimenea. Rafael fue a buscar toallas mientras Elena permanecía cerca del fuego, temblando ligeramente. «Aquí», regresó ofreciéndole una toalla y ropa seca.
Puedes cambiarte en mi habitación si quieres. Ahora está más cálida que el baño. Elena aceptó la ropa, otra camisa de él, demasiado grande para ella, y un par de pantalones de chándal con cordón en la cintura. Se dirigió a la habitación de Rafael, un espacio que aún no había conocido. Era sencilla como el resto de la casa, pero acogedora. Una cama grande con colcha oscura, una cómoda de madera antigua, algunos libros sobre la mesita de noche, una fotografía, que ella supuso que era de sus padres, en un portarretratos sencillo. Se cambió rápidamente, sintiéndose extrañamente íntima al vestir la ropa de él, al estar en aquel espacio que llevaba su olor, su esencia. Cuando regresó a la sala, Rafael había encendido algunas velas y preparado 2 tazas de vino caliente con especias. Para espantar el frío, le ofreció una taza a ella. Se sentaron en la alfombra frente a la chimenea, las llamas danzando, proyectando sombras en las paredes. El vino era dulce y cálido, bajando por la garganta de Elena como una caricia. Ella nunca había bebido alcohol antes, estaba prohibido en la congregación, pero allí, en aquella noche de tormenta, parecía natural, parte de aquella nueva vida que estaba construyendo. ¿Qué más nunca has experimentado?, Rafael preguntó suavemente, como si leyera sus pensamientos. Elena reflexionó, el vino ya empezando a relajarla. Casi todo, confesó, con una sonrisa tímida. Nunca fui a un cine. Nunca bailé. Nunca, dudó sonrojándose. Nunca fui besada. No de verdad. Los ojos de Rafael se oscurecieron a la luz del fuego. Augusto, nunca. Él me besaba a veces, pero siempre. Elena buscó las palabras. Siempre como si fuera su derecho, no algo compartido, y siempre bajo supervisión. Nunca estábamos realmente solos. Rafael tomó un sorbo de vino, sus ojos nunca dejándolos de ella. Tu vida fue muy controlada. Y la tuya fue muy solitaria, respondió, sorprendiendo a ambos con su osadía. Permanecieron en silencio por un momento. Solo el crepitar del fuego y el tamborileo de la lluvia en el tejado llenaban el espacio entre ellos. Elena percibió que estaba más cerca de él ahora, sus rodillas casi tocándose sobre la alfombra. Elena, la voz de Rafael era baja, casi un susurro. ¿Qué quieres? Ahora, en este momento. La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. Elena sintió todo su cuerpo vibrar con una anticipación desconocida. En la casa de su padre, los deseos eran pecados a ser confesados y reprimidos. Allí, eran invitaciones a ser exploradas. «Quiero vivir», respondió, su voz firme a pesar del corazón acelerado. «Quiero sentir. Quiero descubrir quién soy cuando no estoy siendo observada, juzgada, controlada». Rafael dejó su taza a un lado y lentamente, como si lidiara con algo infinitamente precioso, extendió la mano para tocar su rostro. Sus dedos trazaron la línea de la mandíbula de Elena, tan levemente que podría ser solo la brisa. Ella cerró los ojos, permitiéndose sentir plenamente aquel toque. «¿Puedo besarte?», preguntó, y la pregunta en sí era una revolución. Nadie jamás le había pedido permiso para tocarla antes. Elena abrió los ojos encontrando su mirada. «Sí», susurró. Rafael se inclinó, disminuyendo la distancia entre ellos con una lentitud deliberada, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si quisiera. Pero Elena no quería retroceder. Por primera vez en la vida, quería avanzar, sumergirse, descubrir. Sus labios se encontraron suavemente al principio, un toque ligero como alas de mariposa. Elena sintió un calor extenderse por su cuerpo, comenzando donde sus bocas se tocaban e irradiando hasta la punta de los dedos. Rafael profundizó el beso lentamente, su mano deslizándose hacia la nuca de ella, hundiéndose en sus cabellos sueltos. Fue un beso que contaba historias, de paciencia, de respeto, de deseo contenido durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando, como si hubieran corrido una larga distancia. «Esto», Elena murmuró, tocándose los propios labios. «Esto fue un beso de verdad». Rafael sonrió, y había algo nuevo en sus ojos, un brillo que mezclaba ternura y deseo.
Solo el comienzo de lo que puedes descubrir, si quieres. Elena se sintió embriagada, y no era solo por el vino, era por la libertad, por el deseo, por esta versión de sí misma que estaba emergiendo de las cenizas de su antigua vida. Tomó la iniciativa esta vez, inclinándose hacia adelante, buscando sus labios de nuevo. Se besaron por mucho tiempo, explorando, descubriendo, aprendiendo el lenguaje silencioso de los cuerpos. Las manos de Rafael permanecieron respetuosas, nunca traspasando los límites no verbalizados. Era Elena quien, gradualmente, lo guiaba a explorar más. Un toque en su cuello, sus hombros, su espalda. «Podemos parar cuando quieras», susurró contra sus labios. «No hay prisa, no hay expectativas». Pero Elena no quería parar. 23 años de represión se estaban desmoronando como una represa rota, liberando un deseo que ella apenas sabía que existía dentro de sí. Guió la mano de él hasta el dobladillo de la camisa que vestía. Una permisión silenciosa. Rafael la miró intensamente, buscando certeza en sus ojos. Lo que encontró allí debió haberlo convencido, pues lentamente, con reverencia, deslizó la mano bajo la tela, tocando la piel desnuda de su cintura. Elena jadeó con el contacto, cerrando los ojos para absorber plenamente la sensación. Las manos de él eran ásperas por el trabajo en la hacienda, pero su tacto era delicado, casi venerable. «Mírame», pidió suavemente. Ella abrió los ojos, encontrando los de él, oscuros, intensos, pero completamente presentes y atentos. «Quiero que me veas», continuó. «Quiero que sepas que eres tú quien tiene el control, que puedes decir no en cualquier momento». Esas palabras, más que cualquier caricia, desarmaron a Elena completamente. Era la antítesis de todo lo que había conocido. Un hombre que no exigía sumisión, sino que ofrecía compañerismo. «Yo te veo, Rafael», respondió, su voz encontrando una fuerza nueva. «Y quiero que tú me veas también, toda yo». Con movimientos deliberados, se quitó la camisa que vestía, exponiéndose a la luz temblorosa del fuego. No había vergüenza en su gesto, solo una declaración silenciosa de autonomía sobre su propio cuerpo. Rafael inspiró profundamente, sus ojos recorriendo la piel expuesta con admiración contenida. «Eres hermosa», murmuró, pero no hizo mención de tocarla hasta que ella tomó su mano y lo guió. Lo que comenzó frente a la chimenea continuó en su habitación, en su cama amplia. Elena descubrió su cuerpo como un territorio inexplorado, mapeado por las manos y labios de Rafael. Cada sensación era nueva, cada descubrimiento un pequeño milagro. Él la guió con paciencia infinita, siempre atento a sus señales, siempre preguntando, nunca asumiendo. Cuando finalmente se unieron completamente, no fue una conquista o una sumisión, fue un encuentro de iguales, una danza para la cual Elena descubrió que ya conocía los pasos, aunque nunca antes hubiera bailado. Era como si su cuerpo hubiera esperado por este momento, por este hombre que la veía realmente, que la respetaba profundamente. Después, acostados uno al lado del otro, con la tormenta aún rugiendo afuera, Elena sintió una paz que nunca había conocido. Su cuerpo estaba saciado, su mente clara, su alma completa. Por primera vez en la vida, estaba exactamente donde quería estar, con quien quería estar, haciendo lo que quería hacer. Rafael trazaba patrones suaves en su espalda desnuda, sus ojos siguiendo los movimientos de sus propios dedos. «¿Arrepentida?», preguntó en voz baja. Elena sonrió, girándose para mirarlo. «¿De haber venido contigo esa noche? ¿De estar aquí ahora?». Ella tocó su rostro, sintiendo la textura de la barba corta contra sus dedos. Ni por un segundo. Él besó su palma, un gesto de ternura que la hizo estremecer. «Lo que pasó hoy», comenzó, «fue mi elección». Ella completó firmemente, «mi primera elección verdaderamente libre, y no me arrepiento». Rafael asintió acercándola más. «Mañana puede ser diferente, puedes sentir diferente, y eso también será válido». Elena apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. «Mañana decidiré de nuevo»,
y después, y siempre. Ese es el regalo que me diste, Rafael, no solo un techo, no solo una cama, sino el derecho a elegir todos los días. Se durmieron así, entrelazados, mientras la tormenta se calmaba gradualmente afuera. El mundo había cambiado esa noche, no solo por lo que había sucedido entre ellos, sino por la mujer en la que Elena se estaba convirtiendo. Dueña de sí misma, de su cuerpo, de sus decisiones. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras dormían en paz, en Valle de la Promesa, otra tormenta se formaba. Pastor Ezequiel no se había rendido con su hija descarriada, ni Augusto con su prometida robada. En la sala trasera de la iglesia, a la luz de una única lámpara, los dos hombres trazaban planes, alimentados por el orgullo herido y el poder amenazado. «Encontramos algo, pastor», dijo Augusto, esparciendo algunos documentos sobre la mesa. «Algo que puede acabar con Méndez de una vez por todas». El pastor se ajustó las gafas, examinando los papeles. Una sonrisa fría se formó en sus labios finos. «El monstruo del desierto tiene los días contados», murmuró. «Y mi hija volverá al camino de la rectitud, quiera o no». La conspiración tomaba forma bajo el techo sagrado, tejida con hilos de mentiras y manipulación. Pero esta vez no era una joven inocente a quien enfrentarían, era una mujer que había probado la libertad y descubierto su propia fuerza. Y a su lado, un hombre que ya había perdido demasiado por la falsedad religiosa como para permitir que la historia se repitiera. A la mañana siguiente, cuando Elena despertó en los brazos de Rafael, su primer pensamiento fue de sorpresa por no sentir culpa. Toda su vida le habían enseñado que el deseo era pecaminoso, que el placer era vergonzoso, pero todo lo que sentía era una profunda sensación de paz y pertenencia. Rafael ya estaba despierto, observándola con ojos atentos. «Buenos días», murmuró apartándole un mechón de pelo del rostro. Elena sonrió estirándose como un gato al sol. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?» Había una cautela en su pregunta, un respeto por cualquier cambio que la luz del día pudiera haber traído. «Viva», respondió simplemente, inclinándose para besarlo ligeramente. «Más viva de lo que jamás me he sentido». Rafael se relajó visiblemente, acercándola más. «La tormenta pasó», comentó, indicando la ventana por donde la luz del sol entraba en haces dorados. «Pero parece que dejó algunas marcas en el campo. Debemos verificar los daños después del café». Era tan doméstico, tan normal, hablar de tareas diarias mientras estaban en la cama juntos. Elena sintió una ola de gratitud por esta simplicidad, por esta normalidad que nunca le había sido permitida antes. Se levantaron, se vistieron, prepararon el desayuno juntos. No había vergüenza, solo una nueva dimensión de intimidad que se sumaba al respeto que ya existía entre ellos. Elena se movía por la cocina con una soltura que sería impensable semanas atrás. Esta casa, esta vida, este hombre, todo se estaba volviendo suyo, por elección, no por imposición. Después del café fueron a verificar los daños de la tormenta. Un tramo de cerca había caído, algunos árboles más pequeños estaban rotos, y parte del tejado del granero necesitaría reparaciones. Trabajaron lado a lado durante toda la mañana, sus manos ocasionalmente tocándose, sus miradas encontrándose con un significado nuevo. Fue a media tarde, cuando terminaban de arreglar la cerca, que vieron la nube de polvo en el camino. Alguien se acercaba a la hacienda. Rafael se enderezó, el rostro súbitamente tenso. «No solemos recibir visitas». Elena sintió un escalofrío. Instintivamente, dio un paso para acercarse a él. «¿Quién podría ser? No lo sé, pero quédate aquí». Rafael le entregó el martillo que estaba usando y caminó hacia la entrada de la propiedad, su postura alerta. El vehículo que se acercaba era un jeep oficial, con las insignias de la municipalidad de Valle de la Promesa. Cuando se detuvo, dos hombres bajaron, el delegado del pueblo, don Ignacio, un señor de mediana edad, que todos sabían que era miembro de la iglesia del pastor Ezequiel, y un joven que Elena no reconoció, vistiendo traje y llevando un maletín. «Señor Méndez», el delegado saludó secamente, sin extender la mano. «Estamos aquí en servicio oficial».
Rafael se cruzó de brazos, su cuerpo como una barrera entre los recién llegados y Elena, que observaba a distancia. ¿Qué tipo de servicio, delegado? Este es el doctor Mario Fonseca, representante del departamento jurídico de la municipalidad. El delegado indicó al hombre de traje. Él tiene algo que entregarle. El abogado dio un paso al frente, extendiendo un sobre. Señor Méndez, este es un aviso formal de investigación sobre la legalidad de su posesión de estas tierras. Hemos recibido denuncias de que la documentación original podría haber sido falsificada. Rafael tomó el sobre, su rostro impasible, pero Elena podía ver la tensión en sus hombros. ¿Falsificada? Estas tierras han estado en mi familia por 3 generaciones. Bueno, eso es lo que tendrá que probar en el tribunal. El delegado comentó con un placer apenas disimulado. Mientras tanto, hay una solicitud de medida cautelar para suspender cualquier actividad comercial en la propiedad hasta que el caso se resuelva. Elena sintió la sangre helarse. No necesitaba ser un genio para entender lo que estaba sucediendo. Su padre y Augusto estaban usando el poder que tenían en el pueblo para atacar a Rafael y, por extensión, a ella misma. ¿Quién hizo la denuncia? Rafael preguntó, su voz controlada, pero Elena podía oír la ira contenida. Es información confidencial en este momento. El abogado respondió mecánicamente, pero todo será revelado durante el proceso legal. Tenemos órdenes de realizar una inspección preliminar de la propiedad. El delegado añadió una sonrisa fina en sus labios, con fines de documentación del caso. Rafael dio un paso al frente, su presencia súbitamente intimidante. ¿Tienen una orden para eso? La sonrisa del delegado vaciló. Bueno, no exactamente, pero... Entonces no hay inspección. Rafael cortó firmemente. Conozco mis derechos, delegado. Sin una orden judicial, no ponen un pie más allá de esta puerta. El delegado frunció el ceño, claramente contrariado. Esto puede ser interpretado como obstrucción, Méndez. Esto puede ser interpretado como conocimiento de las leyes. Delegado, Rafael replicó. Ahora, si no tienen nada más oficial que tratar, les pido que se retiren de mi propiedad. Los 2 hombres intercambiaron miradas, claramente sin esperar esta resistencia. Finalmente, el delegado se encogió de hombros. Como quiera, Méndez, pero esto es solo el comienzo. El juez Martín ya está al tanto del caso, y él no suele ver con buenos ojos a los forasteros problemáticos. El nombre del juez Martín hizo a Elena estremecerse. Amigo cercano de su padre, asiduo a las cenas en la casa pastoral, era conocido por su rectitud moral, que en la práctica significaba favorecer los intereses de la iglesia por encima de todo. Cuando el jeep finalmente se alejó, levantando polvo en el camino, Rafael permaneció inmóvil por unos instantes, el sobre arrugado en su mano. Elena se acercó, tocándole el brazo ligeramente. «Mi padre está detrás de esto», dijo, la voz temblorosa de ira y preocupación. «Hay Augusto también». Rafael asintió, su rostro sombrío. «Sí, no podían atacarme directamente, así que están intentando golpearme donde saben que duele. Esta tierra, mi herencia». «¿Qué haremos?» Rafael la miró, la determinación reemplazando la ira en sus ojos. «Lucharemos. No permitiré que nos quiten esto, ni la tierra, ni nuestra libertad». Elena sintió una oleada de calor al escuchar «nuestra libertad», la confirmación de que ya no estaba sola en esta batalla. Pero también sintió miedo. Conocía bien el poder y la influencia de su padre en Valle de la Promesa. Él controlaba no solo la fe de los habitantes, sino también sus opiniones, sus negocios, sus decisiones. «Rafael», dijo ella vacilante, «usted no conoce a mi padre como yo. Él no se detendrá. Esto es solo el comienzo». Rafael la atrajo hacia sí, besándole la frente suavemente. «Yo tampoco me detendré, Helena. Ya he perdido demasiado por hombres como él. No te perderé a ti también». Esa noche, después de una cena silenciosa y tensa, Rafael esparció documentos antiguos sobre la mesa de la sala. Escrituras, contratos, fotografías amarillentas. La historia de la familia Méndez y de aquella tierra, contada en papel y tinta.
Mi abuelo compró estas tierras legalmente hace casi 70 años, explicó, mostrando la escritura original. Construyó todo desde cero. Mi padre expandió la propiedad, compró algunos acres más, todo documentado, todo legal. Elena examinaba los papeles con atención. ¿Pero por qué mi padre cree que puede impugnar esto ahora? Rafael se pasó la mano por el cabello, frustrado. Debe haber algo que no estamos viendo, algún detalle, alguna laguna que pretenden explotar. Elena continuó hojeando los documentos, hasta que una fotografía le llamó la atención. Era antigua, mostraba a una pareja joven frente a una casa que no era la actual hacienda. El hombre era claramente el padre de Rafael, más joven, pero la mujer, ¿quién es ella?, preguntó, señalando la fotografía. Rafael tomó la imagen, su rostro suavizándose. Mi madre. Antes de... No completó la frase, pero no era necesario. Elena estudió el rostro de la mujer, joven, hermosa, con ojos amables y una sonrisa tímida. Había algo familiar en ese rostro, algo que no lograba identificar con precisión. ¿Cuál era su nombre?, preguntó suavemente. Cecilia Almeida, antes de casarse. Rafael respondió, acariciando la fotografía con el pulgar. Era maestra en la escuela rural, antes de que tu padre convenciera a la congregación de que estaba adoctrinando a los niños con ideas mundanas. El apellido hizo que algo se disparara en la memoria de Elena. Almeida. Mi madre tenía una hermana con ese apellido, una hermana que nunca conocí, que nunca fue mencionada. Rafael la miró intensamente. ¿Estás diciendo? No lo sé. Elena negó con la cabeza, confusa. Mi padre nunca hablaba de la familia de mi madre. Decía que eran personas descarriadas, que habíamos cortado relaciones por cuestiones de fe. Se miraron el uno al otro, la misma sospecha creciendo en ambos. Si la madre de Rafael y la madre de Elena eran hermanas, eso lo cambiaba todo, no solo la dinámica entre ellos, sino que también podría estar en el centro de la conspiración que enfrentaban. Necesitamos descubrir más, Rafael dijo, determinado. Si hay una conexión familiar, quizás explique por qué tu padre tiene tanto resentimiento, tanta determinación en destruir a mi familia. Elena asintió, una nueva resolución surgiendo dentro de ella. Y quizás explique por qué siempre fue tan controlador conmigo. Quizás temía que yo descubriera algo, que yo siguiera el mismo camino de mi tía. Trabajaron hasta tarde, organizando documentos, intentando construir una línea de tiempo, buscando pistas. La noche avanzó, pero el misterio solo se profundizaba. Lo que había comenzado como una simple disputa de tierras se estaba revelando como una trama mucho más compleja, arraigada en secretos de familia, traiciones antiguas y verdades escondidas. Cuando finalmente se acostaron, exhaustos pero determinados, Elena se acurrucó en los brazos de Rafael, sintiendo su fuerza a su alrededor. «Tengo miedo de lo que podamos descubrir», confesó en la oscuridad. Rafael la abrazó más fuerte. «La verdad puede ser dolorosa, pero siempre es mejor que la mentira. Créeme. He vivido gran parte de mi vida a la sombra de las mentiras que contaron sobre mi familia. Es hora de sacar todo a la luz». Elena cerró los ojos, intentando alejar el miedo. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque fuera difícil. Por primera vez, estaba luchando por algo que realmente importaba, no solo por Rafael o por sí misma, sino por la verdad que su padre había intentado enterrar durante tanto tiempo. El sueño finalmente la envolvió, pero fue inquieto, poblado por sueños fragmentados donde rostros familiares se mezclaban, el rostro severo de su padre, la mirada posesiva de Augusto, la sonrisa amable de la madre que apenas recordaba y los ojos tristes de la mujer de la fotografía, la tía que nunca había conocido, la madre del hombre que ahora amaba. Sí, amaba. La realización llegó en medio de los sueños confusos. Amaba a Rafael, no con el amor obediente y temeroso que le habían enseñado a sentir, sino con algo real, profundo y libremente elegido. Y por este amor, por esta verdad recién descubierta, estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta que viniera, incluso aquella que su propio padre estaba preparando.
en las sombras del templo que por tanto tiempo había sido su prisión. La mañana llegó con una cruel claridad, el sol brillando sobre la hacienda como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Elena lo sintió tan pronto como abrió los ojos, el peso de la amenaza cerniéndose sobre ellos como una sombra persistente. Rafael ya estaba de pie, hablando por teléfono en la sala, con una voz baja y tensa. «Entiendo. Sí, llevaré todos los documentos. Gracias por el aviso, doctor». Colgó cuando Elena entró en la sala, vistiendo una de sus camisas. Había una tensión en sus hombros que ella ya había aprendido a reconocer. «¿Quién era?», preguntó, sirviéndose café. «Un abogado de Río Grande, amigo de mi padre. Logré concertar una cita para esta tarde». Rafael se pasó la mano por el cabello, en un gesto que delataba su preocupación. «Necesitamos a alguien que no tenga lazos con Valle de la Promesa. Alguien que no esté bajo la influencia de tu padre». Elena asintió sentándose a la mesa. «Voy contigo». Rafael la miró, con una duda en sus ojos. «¿Estás segura? Puede ser peligroso. Si tu padre o Augusto se enteran...» «Ya hice mi elección, Rafael». Ella lo interrumpió, su voz firme. «No me voy a esconder. No voy a volver a ser aquella niña asustada que ellos controlaban». Una breve sonrisa tocó sus labios. «Has cambiado». «Me estoy convirtiendo en quien siempre debí haber sido», respondió, extendiendo la mano para tocarla de él sobre la mesa. «Y quiero luchar por eso, por nosotros». 3 horas después, estaban en la sala de espera de la oficina del doctor Marcelo Tejera, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces detrás de gafas de montura gruesa. Su oficina estaba en el centro de Río Grande, una ciudad lo suficientemente grande como para estar fuera del alcance inmediato de la influencia del pastor Ezequiel, pero lo suficientemente cerca como para conocer la reputación de Valle de la Promesa. Rafael Méndez. El abogado saludó estrechándole la mano firmemente. Sus ojos se volvieron hacia Elena con una curiosidad educada. «Y esta debe ser Elena». Ella se presentó, omitiendo deliberadamente el apellido. «Gracias por recibirnos con tanta urgencia». Me intrigó el caso cuando Rafael llamó. El abogado indicó las sillas para que se sentaran, mientras él mismo tomaba asiento detrás de su mesa organizada. No todos los días recibo una llamada sobre una posible conspiración que involucra a la iglesia más influyente de la región. Rafael colocó la carpeta con los documentos sobre la mesa. «No es solo sobre la iglesia, doctor. Es sobre tierra, poder y, aparentemente, sobre secretos de familia que están volviendo a la superficie». Durante más de 1 hora, explicaron la situación, la llegada del aviso de investigación, la sospecha de la implicación del pastor Ezequiel y de Augusto, y el reciente descubrimiento de la posible conexión familiar entre la madre de Rafael y la madre de Elena. El doctor Tejera escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, su rostro manteniéndose neutral. Cuando terminaron, se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, un hábito que parecía darle tiempo para organizar sus pensamientos. «Analicemos los hechos». Comenzó volviéndose a poner las gafas. «Ustedes tienen toda la documentación original de la propiedad que parece estar en orden. La denuncia es vaga, mencionando solo una supuesta falsificación sin especificar qué documento estaría bajo sospecha. Y está este juez, Martín, que tiene lazos estrechos con el pastor. Y con Augusto». Elena añadió. «El hijo del juez trabaja para él en la administración de la iglesia». El abogado asintió, absorbiendo la información. Una red de influencia bien tejida, típico de pueblos pequeños con estructuras de poder centralizadas. Hojeó algunos de los documentos que Rafael había traído. «Pero hay algo que me intriga. ¿Por qué ahora? Si el pastor siempre ha tenido esta influencia, ¿por qué esperar tanto tiempo para atacar la legalidad de la propiedad Méndez?» «Porque ahora es personal», Elena respondió, su voz baja pero firme. «Yo elegí a Rafael. Elegí dejar la iglesia, abandonar el matrimonio arreglado. Mi padre nunca perdonaría tal humillación pública. Y Augusto perdió no solo una prometida, sino su estatus en la congregación». Rafael completó.
Él era visto como el sucesor natural del pastor, el hombre que se casaría con la hija del líder espiritual y eventualmente asumiría el control. El doctor Teixeira entrelazó los dedos, pensativo. Entonces, estamos lidiando con orgullo herido, poder amenazado y venganza, motivos poderosos. Se levantó, caminando hasta una pequeña mesa con una cafetera. Sirvió 3 tazas y las ofreció a sus clientes antes de continuar. Pero aún falta algo en esta historia, dijo, regresando a su silla, la conexión entre las familias. Si realmente la madre de Rafael era hermana de tu madre, Elena, esto podría explicar mucho más sobre el comportamiento del pastor a lo largo de los años. No sería solo sobre la tierra o el escándalo reciente, sería sobre algo mucho más antiguo y profundo. Elena bebió su café reflexionando. Mi padre nunca hablaba de la familia de mi madre. Cuando yo preguntaba, él decía solo que habían elegido el camino de la perdición y que habíamos cortado relaciones por pureza espiritual. Siempre pensé que era solo otra de sus justificaciones religiosas para controlar a quién podía o no conocer. Necesitamos investigar esta conexión, el abogado afirmó, decisivo. Si logramos probar que existe un conflicto de interés personal detrás de esa supuesta investigación legal, podemos descalificar el caso incluso antes de que llegue a un juez. Si descubrimos que el pastor está ocultando algo sobre el pasado de su familia, quizás tengamos un arma poderosa para defendernos. ¿Por dónde empezamos?, Rafael preguntó. Registros civiles. Doctor Teixeira respondió prontamente. Certificados de nacimiento, matrimonio, defunción. Documentos que no pueden ser fácilmente manipulados, incluso por alguien con la influencia del pastor. Hizo una pausa, mirando directamente a Elena. ¿Sabes el apellido de soltera de tu madre? Elena dudó. Clara Almeida, creo. Ella murió cuando yo tenía 8 años. Mi padre rara vez hablaba de ella después. Y la madre de Rafael era Cecilia Almeida. El abogado anotó los nombres. Voy a designar un investigador para buscar estos registros inmediatamente. Mientras tanto, ustedes deben ser cautelosos. Si el pastor y Augusto están dispuestos a usar medios legales dudosos para atacarlos, no podemos descartar otras tácticas. Rafael asintió gravemente. Reforzaré la seguridad en la hacienda. Y yo sugiero que ustedes eviten Valle de la Promesa por ahora. El abogado añadió. Elena, especialmente tú, como hija del pastor, tu presencia en el pueblo podría crear situaciones complicadas. Ella asintió, aunque sintió una punzada de frustración. Todavía había algo en Valle de la Promesa que necesitaba enfrentar, no solo a su padre, sino su propio pasado, los recuerdos que había dejado atrás cuando eligió la libertad. Al salir de la oficina, Rafael tomó la mano de Elena, un gesto de apoyo silencioso. La tarde estaba clara, el cielo de un azul intenso que parecía burlarse de la gravedad de la situación que enfrentaban. ¿Qué estás pensando?, él preguntó mientras caminaban hacia el coche. Elena respiró hondo, organizando sus pensamientos. Que quizás haya algo en la casa pastoral que pueda ayudarnos. Algún documento, alguna pista sobre el pasado de mi madre y la tuya. Mi padre siempre mantuvo una oficina cerrada con llave, donde guardaba sus archivos personales. Rafael se detuvo, volviéndose para mirarla. ¿No estás pensando en volver allí? No era una pregunta, pero Elena respondió de todos modos. Es exactamente lo que estoy pensando. Elena, es demasiado peligroso. Su voz era tensa, preocupada. Si tu padre o Augusto te atrapan, no lo harán, afirmó con una confianza que no sabía que poseía hasta ese momento. Conozco esa casa mejor que nadie. Sé cuándo mi padre sale para las visitas pastorales. Sé dónde guarda las llaves. Sé todos los rincones donde me escondía de niña. Y lo más importante, sé exactamente qué buscar. Rafael se pasó la mano por el rostro, claramente dividido entre la necesidad de información y el miedo de ponerla en peligro. No puedo dejarte ir sola. Tampoco puedes ir conmigo. Elena argumentó, suavemente pero con firmeza. Eres la última persona que podría entrar en ese pueblo sin ser notado. Yo, por otro lado, puedo disfrazarme. Nadie esperaría que la hija obediente del pastor regresara así, por voluntad propia. Elena, Rafael. Ella lo interrumpió.
tomándole las manos. Ya desde que huí de esa vida, he tomado decisiones, mis propias decisiones. Esta es una más. Necesito enfrentar este pasado para poder seguir adelante. Necesito encontrar estas respuestas no solo por nosotros, sino por mí misma. Él la miró largamente, el conflicto evidente en sus ojos. Finalmente, asintió a regañadientes. ¿Cuándo? Mañana. Ella decidió. El miércoles es día de visitas pastorales. Mi padre sale temprano y solo regresa al anochecer. Será nuestra mejor oportunidad. El plan era simple, pero arriesgado. Rafael la dejaría en las cercanías de Valle de la Promesa, desde donde ella seguiría a pie hasta la casa pastoral, usando un camino por la parte trasera que conocía desde la infancia. Una vez allí tendría algunas horas para buscar cualquier documento o pista sobre la conexión entre las familias. Después, encontraría a Rafael en el mismo lugar para el regreso. Aquella noche, en la hacienda, la tensión era palpable. Cenar, lavar los platos, arreglar la cocina, gestos cotidianos ejecutados con un peso adicional, como si cada momento fuera precioso, como si el futuro fuera demasiado incierto para ser dado por sentado. Cuando finalmente se acostaron, no hubo palabras, solo la desesperación silenciosa de cuerpos que se buscaban, se encontraban, se amaban como si fuera la última vez. Elena memorizó cada sensación, la textura de la piel de Rafael bajo sus dedos, el calor de sus labios, el ritmo de su respiración cuando finalmente se durmió, un brazo protector aún alrededor de ella. Pero el sueño no llegó para Elena. Se quedó despierta, observando el techo, ensayando mentalmente cada paso del plan para el día siguiente. No podía negar el miedo, no solo al peligro físico, sino a enfrentar el pasado, a confrontar las mentiras sobre las cuales su vida había sido construida. ¿Qué descubriría en la oficina cerrada con llave de su padre? ¿Qué verdades le habrían sido ocultadas durante todos esos años? El amanecer llegó demasiado rápido. Elena se vistió con ropa discreta, jeans, camiseta oscura, una gorra para esconder el cabello. Nada que recordara a la hija modesta del pastor en sus vestidos recatados. Rafael preparó un desayuno que apenas tocaron, la ansiedad robándoles el apetito. Si algo sale mal, si sientes la menor señal de peligro, sal inmediatamente. Rafael repetía, mientras colocaba una pequeña mochila en el asiento trasero de la camioneta. No arriesgues. Los documentos no valen tu seguridad. Elena asintió, aunque ambos sabían que ella no retrocedería fácilmente. Ya no. La mujer que había dejado Valle de la Promesa semanas atrás no era la misma que ahora planeaba regresar. Había una determinación en ella, una fuerza que ni siquiera el miedo lograba doblegar. El viaje hasta las proximidades del pueblo transcurrió en tenso silencio. Rafael detuvo la camioneta en una carretera secundaria, escondida por árboles, a aproximadamente 1 kilómetro del pueblo. «Estaré aquí todo el tiempo», dijo, sujetando su rostro entre las manos. «Si no regresas en 3 horas, iré a buscarte». Elena sonrió débilmente. «Volveré antes». Lo besó brevemente, un toque de promesa. «Cuídate tú también. Si alguien del pueblo pasa por aquí, sé esconderme», aseguró él. «¿Lo recuerdas? Lo hice durante años». Ella asintió, ajustó la mochila a la espalda y salió del coche. El camino que seguiría era un atajo que usaba cuando era adolescente, en las raras ocasiones en que lograba escapar de la vigilancia constante para algunos momentos de soledad. Atravesaba un pequeño bosque y salía por la parte trasera de la propiedad pastoral, lejos de los ojos curiosos de la congregación. El corazón de Elena latía fuerte mientras avanzaba por el camino familiar, cada paso trayendo de vuelta recuerdos que había intentado suprimir. La sensación de asfixia, de ser constantemente observada, juzgada, el peso de las expectativas, la culpa por cada pensamiento independiente, cada deseo secreto. Cuando finalmente avistó la parte trasera de la casa pastoral, se detuvo por un momento, respirando profundamente. La construcción de 2 pisos, pintada de blanco impecable, con ventanas altas y un pequeño porche trasero, parecía más pequeña de lo que recordaba.
menos imponente, menos aterradora. Elena verificó el reloj. 9:20. Su padre ya debería haber salido para las visitas pastorales. La ama de llaves, señora Zuleide, estaría en el mercado a esta hora, haciendo las compras de la semana. La casa estaría vacía. Con pasos cautelosos, se acercó a la puerta trasera. La llave de repuesto aún estaba escondida bajo la maceta de helechos, exactamente donde siempre había estado. Algunas cosas nunca cambiaban en Valle de la Promesa. La previsibilidad era una seguridad para aquellos que temían lo nuevo. La puerta se abrió sin ruido. Elena entró en la cocina, todos sus sentidos alerta. El olor familiar, una mezcla de productos de limpieza, café fuerte y el perfume de lavanda que la señora Zuleide usaba, la golpeó con una ola de nostalgia indeseada. Por un momento, casi esperó escuchar la voz severa de su padre llamándola para la oración matutina. Pero la casa estaba silenciosa, vacía. Elena cruzó la cocina rápidamente, siguiendo por el pasillo hasta la escalera que llevaba al segundo piso. La oficina de su padre estaba al final del pasillo superior, una sala siempre cerrada con llave, donde él pasaba horas preparando sermones, atendiendo a miembros de la congregación en conversaciones privadas y manteniendo sus archivos personales. La puerta de la oficina, como era de esperar, estaba cerrada con llave. Pero Elena sabía dónde se guardaba la llave, en una pequeña caja en la habitación del padre, escondida en su mesita de noche. Se dirigió a la habitación, intentando ignorar la sensación de estar violando un espacio sagrado. Ya no era la hija obediente, era una invasora en busca de la verdad. La llave estaba exactamente donde recordaba. Con dedos temblorosos, regresó a la oficina y abrió la puerta. La sala estaba exactamente como en sus recuerdos. Estanterías cubriendo 2 paredes, una pesada mesa de madera en el centro, un crucifijo imponente en la pared detrás de la silla. El aire olía a libros antiguos y a autoridad. Elena cerró la puerta tras de sí y comenzó la búsqueda metódica. Los archivos de la iglesia estaban en una estantería a la izquierda, organizados por año y tipo: registros financieros, actas de reuniones, registros de miembros. Pero no eran estos los que buscaba. Los documentos personales del pastor estarían en otro lugar. Sus ojos se fijaron en el armario bajo detrás de la mesa, cerrado con llave, por supuesto, pero años de observación silenciosa le habían enseñado que la llave se guardaba en un pequeño compartimento secreto en el cajón central de la mesa. Elena abrió el cajón, encontró el compartimento, y allí estaba, una pequeña llave dorada. El armario contenía varias carpetas organizadas con la meticulosidad obsesiva que caracterizaba a su padre. Títulos de propiedad, pólizas de seguro, documentos bancarios y, al fondo, una caja de madera con la simple etiqueta Clara. El corazón de Elena se aceleró. Clara, su madre, con cuidado, retiró la caja y la colocó sobre la mesa. Dentro, encontró cartas amarillentas por el tiempo, fotografías antiguas, documentos oficiales. Comenzó a examinar metódicamente, consciente de que el tiempo era limitado. Las cartas eran correspondencia entre sus padres, de los tiempos en que salían. El tono formal, casi burocrático, reflejaba bien el tipo de relación que tenían. No una unión de amor, sino un acuerdo basado en valores compartidos y propósito divino. Elena sintió una tristeza profunda por la madre que apenas había llegado a conocer, atrapada en un matrimonio tan frío. Entre los documentos, encontró el certificado de matrimonio de sus padres y, lo más importante, el certificado de nacimiento de su madre, que confirmaba Clara Almeida, hija de Antonio Almeida y Josefa Almeida. Los mismos apellidos de la madre de Rafael, pero fue una fotografía lo que le detuvo el corazón. Mostraba a 2 jóvenes cogidas del brazo, sonriendo a la cámara. Una de ellas era claramente su madre. La otra, sin duda, era la mujer de la fotografía en la casa de Rafael, Cecilia. En el reverso de la fotografía, una inscripción sencilla: Clara y Cecilia, hermanas siempre, 1980. Elena sintió lágrimas en los ojos. Entonces era verdad, su madre y la madre de Rafael eran hermanas.
lo que significaba que ella y Rafael eran... Un ruido en el piso de abajo interrumpió sus pensamientos. Pasos. Alguien había entrado en la casa. Rápidamente, Elena guardó la fotografía en la mochila, junto con el certificado de nacimiento de su madre. Volvió a colocar la caja en el armario, cerrándolo con llave. Estaba a punto de salir de la oficina cuando oyó voces masculinas que reconocería en cualquier lugar. Su padre y Augusto. No podemos esperar más, pastor. El juez está dudando. Necesitamos algo más concreto. Tengo todo bajo control, Augusto. La voz de su padre, autoritaria como siempre. Los documentos están casi listos. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué documentos? ¿Qué estaban planeando? Los pasos se acercaban a la escalera. No había forma de salir sin ser vista. Desesperada, Elena miró a su alrededor, buscando un escondite. El armario empotrado en la pared lateral, lo suficientemente grande para una persona, donde su padre guardaba su material de investigación. Era su única oportunidad. Silenciosamente, entró en el armario, cerrando la puerta exactamente en el momento en que las voces llegaban al pasillo. A través de una pequeña rendija, vio a su padre y a Augusto entrar en la oficina. ¿Dónde están? Augusto preguntó impaciente. El pastor Ezequiel fue hasta la mesa. Abrió un cajón que Elena no había revisado y sacó una carpeta. Aquí, la escritura original de las tierras de los Méndez. Elena contuvo la respiración. ¿Cómo tenía su padre ese documento? ¿Y los otros papeles? ¿El testamento? Augusto insistió. Todo aquí. El pastor abrió la carpeta esparciendo documentos sobre la mesa, el testamento original de Antonio Almeida, dejando todo a las dos hijas en partes iguales. La escritura mostrando que las tierras originalmente le pertenecían a él, y el documento que Cecilia firmó, transfiriendo su parte a Clara cuando se casó con ese inútil de Méndez. Elena observaba, atónita. Su abuelo, el padre de su madre y de Cecilia, había sido el propietario original de las tierras donde ahora estaba la hacienda de Rafael. Tierras que, aparentemente, deberían haber sido divididas entre las hermanas. Pero eso no nos ayuda, pastor. Augusto sonaba frustrado. Si Cecilia transfirió legalmente su parte a Clara, y Clara era su esposa, entonces, técnicamente, las tierras son suyas por derecho. No hay nada irregular en la posesión de Méndez. Una sonrisa fría se formó en los labios del pastor Ezequiel, una sonrisa que Elena conocía bien, la sonrisa que precedía sus momentos más calculadores. A menos que... Él tomó uno de los documentos, examinándolo. A menos que la transferencia nunca haya sido oficialmente registrada, y que, después de la muerte de Clara, yo haya reinterpretado la situación. Augusto lo miró fijamente, comprendiendo lentamente. Usted falsificó documentos. No era una acusación, solo una constatación. Reescribí la historia, Augusto. El pastor corrigió, su tono calmado, casi didáctico. Cuando Clara murió, Cecilia ya estaba bajo mi orientación espiritual, débil, influenciable. Yo la convencí de que su marido estaba poseído, de que su hijo estaba siendo criado en el pecado. Ella firmó todo lo que le puse delante, incluyendo una nueva versión del testamento de su padre, donde él supuestamente desheredaba a Cecilia por su matrimonio, impuro. Elena se cubrió la boca con la mano, horrorizada. Su propio padre confesaba manipulación, falsificación de documentos, destrucción de una familia, todo en nombre del poder y el control. Pero, ¿y el chico? Augusto preguntó. ¿El hijo de Cecilia no heredaría la parte de su madre? No si la madre hubiera sido oficialmente desheredada. El pastor explicó pacientemente. Además, cuando Cecilia murió, logré mantener al niño alejado. El padre, destruido por la pérdida, no estaba en condiciones de luchar contra mí, especialmente cuando presenté los documentos no oficiales mostrando que las tierras pertenecían a Clara y, por lo tanto, a mí como su viudo. Augusto asintió lentamente, absorbiendo la extensión del plan. ¿Y ahora? ¿Por qué remover esto después de tanto tiempo? El rostro del pastor se endureció. Porque ese maldito Méndez
Se atrevió a quitarme a mi hija. Se atrevió a humillar a esta congregación, a humillarte a ti. Y lo peor, porque Elena podría eventualmente descubrir la verdad si sigue con él. ¿Qué verdad exactamente? Augusto insistió. Que ella y Rafael Méndez son primos. El pastor respondió secamente que el monstruo que ella eligió seguir comparte su sangre. Una unión condenada por Dios y por los hombres. Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Primos. Ella y Rafael eran primos. El hombre que le había mostrado lo que era la libertad, el hombre que amaba, era su primo hermano. ¿Y cuál es el plan ahora? Augusto preguntó, más calmado, calculador. Presentar al juez una versión modificada de estos documentos, mostrar que las tierras nunca pertenecieron legítimamente a los Méndez, que fueron robadas de nuestra familia. El pastor guardó los papeles de nuevo en la carpeta. El juez Martín no cuestionará. Él nos debe muchos favores. ¿Y cuándo las tierras sean confiscadas? ¿Cuando Méndez esté arruinado? La sonrisa del pastor regresó, más cruel. Elena no tendrá más remedio que volver a la congregación que la crió, al prometido que la espera, arrepentida, humillada, obediente. Augusto no parecía del todo convencido. ¿Y si ella se resiste? ¿Si descubre lo que estamos haciendo? Ella no lo descubrirá. El pastor afirmó con certeza. Y aunque lo sospechara, sería su palabra contra la mía. La palabra de una niña rebelde contra la de un hombre de Dios respetado por toda la comunidad. Él no sabía lo equivocado que estaba. Elena, en su escondite, apretaba la correa de la mochila donde había guardado las pruebas, la fotografía de las hermanas, el certificado de nacimiento que comprobaba el parentesco, y ahora había oído la confesión directa de su padre. La mentira, la manipulación, el robo disfrazado de rectitud religiosa. Los dos hombres continuaron conversando por unos minutos, discutiendo detalles del plan antes de finalmente dejar la oficina. Elena esperó, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que pudieran oírlo, hasta asegurarse de que habían bajado las escaleras. Salió cautelosamente del armario, la mente trabajando frenéticamente. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Necesitaba contarle a Rafael lo que había descubierto, tanto sobre la conspiración como sobre el parentesco entre ellos. Pero principalmente, necesitaba llevar las pruebas que había encontrado y aquellas que su padre guardaba en el cajón de la mesa. Silenciosamente, se acercó al cajón mencionado por el pastor. Estaba cerrado con llave. Frustrada, Elena miró a su alrededor, buscando la llave, cuando oyó pasos que regresaban. No había tiempo. Tendría que salir sin los documentos originales. Rápidamente, dejó la oficina, cerrando la puerta y devolviendo la llave a la habitación. Bajó las escaleras por la parte trasera, atenta a cualquier sonido. Voces venían de la sala delantera. Su padre y Augusto aún estaban en la casa, probablemente ultimando los detalles de su plan perverso. Elena se deslizó por la cocina y alcanzó la puerta trasera. La libertad estaba a solo unos pasos, cuando una voz la paralizó. Sabía que volverías. Augusto estaba parado en la entrada de la cocina, bloqueando su ruta de escape. Su rostro exhibía una sonrisa que no le llegaba a los ojos fríos. Siempre fuiste predecible, Elena. Tu padre decía que no, que eras una decepción impredecible, pero yo te conocía mejor. Elena retrocedió instintivamente, buscando otra salida. No había ninguna. Déjame ir, Augusto. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Se acabó. Sé lo que hicieron, lo que están planeando. La sonrisa de él desapareció. ¿Qué crees que sabes exactamente? Todo, respondió intentando ganar tiempo, calculando sus posibilidades. Sobre las tierras, sobre cómo mi padre manipuló a la madre de Rafael, sobre los documentos falsificados. Augusto dio un paso adelante. Entonces realmente estuviste husmeando. Tu padre se sentirá decepcionado, más aún de lo que ya está. Mi padre es un mentiroso y un ladrón. Elena respondió, la ira reemplazando el miedo. Él robó lo que legítimamente pertenecía a la familia de Rafael. Usó la religión para manipular, controlar, destruir vidas.
Tu padre hizo lo que era necesario para proteger a esta comunidad, para protegerte a ti, desagradecida. Augusto estaba cada vez más cerca. Y ahora vas a volver a casa, a tu verdadera familia, a mí. Elena sintió la espalda tocar la pared. Estaba acorralada. Nunca, susurró, con una determinación feroz. Nunca más volveré a esta prisión. Nunca más seré controlada por ustedes. Augusto la alcanzó, agarrando su brazo con fuerza. No tienes elección, Selena. Nunca la tuviste. Fue en ese momento, cuando Elena percibió, él tenía razón. Nunca había tenido elección. Hasta aquella noche en la plaza, cuando Rafael apareció y le ofreció una alternativa, una vida diferente, libertad. Y ahora tenía que luchar por esa libertad. Con un movimiento rápido y decidido, Elena usó la rodilla con toda su fuerza contra la ingle de Augusto. Él se dobló de dolor, soltando su brazo. Sin dudar, ella corrió hacia la puerta trasera, empujándola con toda su fuerza. «Ezequiel», Augusto gritó, aún doblado de dolor, «ella está aquí». Elena corrió por el jardín trasero, hacia el bosque que la llevaría de vuelta a Rafael. Detrás de ella podía oír la voz de su padre llamando, los pasos pesados de Augusto recuperándose, persiguiéndola. El miedo le daba alas a sus pies. Atravesó el bosque como un animal perseguido, ramas azotando su rostro, raíces casi haciéndola tropezar, pero no paró, no podía parar. La libertad y Rafael estaban delante de ella, y todo el pasado opresivo detrás. Cuando finalmente avistó la camioneta escondida entre los árboles, sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo desplomarse. Rafael estaba allí, apoyado en el capó, tenso, preocupado. Al verla correr, su rostro se iluminó por un segundo, antes de registrar su estado, jadeante, arañada, perseguida. «Elena», él corrió a su encuentro. «Están viniendo». Ella jadeó, alcanzándolo. «Mi padre, Augusto, me vieron». Rafael la tiró rápidamente al coche, encendiendo el motor al instante. La camioneta arrancó a alta velocidad, levantando polvo, exactamente cuando dos figuras emergían del bosque. El pastor Ezequiel y Augusto, sus rostros contorsionados de furia. Elena miró hacia atrás solo una vez, viendo las figuras empequeñecerse en la distancia. Su pasado, literalmente, quedando atrás. «¿Qué pasó?», Rafael preguntó, concentrado en la carretera, acelerando lejos de Valle de la Promesa. Elena respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos, decidiendo por dónde empezar. Había tanto que contar, tanto que procesar. «Descubrí la verdad», dijo finalmente, abriendo la mochila para mostrar la fotografía y los documentos, «sobre nosotros, sobre lo que hizo mi padre». Mientras se dirigían de vuelta a la hacienda, Elena narró todo, lo que había encontrado, la conversación que había presenciado escondida, la confesión de su padre sobre la falsificación de documentos, sobre la manipulación de la madre de Rafael. Y finalmente, la verdad que aún no conseguía procesar completamente. «Somos primos, Rafael». Su voz falló ligeramente. «Tu madre y la mía eran hermanas, hijas del mismo hombre que originalmente poseía las tierras donde está tu hacienda». Rafael mantuvo los ojos en la carretera, su perfil tenso, pero no sorprendido. «Lo sospechaba», admitió finalmente. «Había algo familiar en ti desde el primer momento. Algo en tus ojos, en tu sonrisa, como si ya te conociera, de alguna manera. Mi padre usó eso contra nosotros. Dijo que es una unión condenada». Rafael finalmente la miró brevemente. «¿Y qué piensas tú?». Elena reflexionó por un momento. «Creo que ya superé las condenas de mi padre. Creo que lo que construimos es más verdadero, más honesto que cualquier relación bendecida por él jamás lo fue». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Rafael. «¿Entonces no cambió nada para ti?». «Cambió todo». Elena respondió colocando la mano sobre la de él en el volante. «Ahora sé que lo que nos unió no fue solo el azar, fue el destino corrigiendo un error del pasado». Las hijas de Antonio Almeida fueron separadas por la manipulación, pero sus hijos se encontraron. Y lo más importante, ahora tenemos cómo probar lo que hizo tu padre. ¿Qué exactamente?
Él forjó documentos para tomar posesión de las tierras que deberían haber sido compartidas entre mi madre y la tuya. Usó su influencia religiosa para manipular a tu madre. Y ahora está preparando una nueva falsificación para presentar al juez Martín, para tomar lo que resta de la herencia de tu familia. Rafael absorbió la información, su rostro endureciéndose. Necesitamos hablar con el doctor Tejera inmediatamente. En la hacienda llamaron al abogado, quien escuchó atentamente el relato de Elena. Su voz a través del teléfono sonaba a la vez conmocionada y analítica. Esto lo cambia todo, concluyó. La confesión que usted escuchó, sumada a los documentos que consiguió, puede ser suficiente para iniciar una investigación seria. No contra Rafael, sino contra su padre. ¿Y qué hay del juez Martín?, Rafael preguntó. Si él está involucrado, llevaremos el caso a una instancia superior, a la capital. El abogado respondió decisivamente. Con estas evidencias, podemos conseguir una orden judicial para acceder a los documentos originales en la oficina del pastor. Y lo más importante, podemos pedir protección para ustedes dos. La conversación continuó por unos minutos, con el abogado detallando los próximos pasos legales. Cuando finalmente colgaron, Elena y Rafael se miraron en silencio, procesando todo lo que había sucedido, todo lo que habían descubierto. «Vendrán a por nosotros», Elena dijo finalmente, expresando el miedo que planeaba sobre ambos. «Mi padre no se rendirá fácilmente». Rafael asintió gravemente. «No estamos seguros aquí». «Ya no. ¿A dónde vamos entonces?» «A Río Grande, por ahora. El doctor Tejera tiene un apartamento que podemos usar hasta que el caso sea presentado ante el Tribunal Superior». Rafael tomó sus manos. «Es solo temporal. Cuando todo esto termine, podremos volver. Reconstruir». Elena miró alrededor de la sala de la hacienda, el espacio que se había convertido en su hogar, donde había descubierto la libertad, el deseo, el amor. La idea de dejarlo, aunque fuera temporalmente, le partía el corazón, pero sabía que Rafael tenía razón. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No mucho. Necesitamos partir hoy mismo». Rafael ya estaba en movimiento, tomando una maleta, comenzando a reunir lo esencial. Trabajaron rápidamente, en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos mientras empacaban ropa, documentos importantes, algunos objetos personales. Elena encontró la fotografía de la madre de Rafael, la tía que nunca había conocido, y la colocó cuidadosamente entre sus cosas. Estaban casi terminando cuando escucharon el sonido de vehículos acercándose por el camino de la hacienda. Muchos vehículos. Rafael corrió hacia la ventana, apartando la cortina con cautela. 3 coches. El delegado está aquí, y tu padre, y Augusto. Elena sintió el corazón helarse. No pierden el tiempo. Ve hacia atrás. Rafael instruyó rápidamente, tomando las maletas. Hay un sendero que lleva hasta el arroyo. Del otro lado hay un camino que pocos conocen. Podemos escapar por allí. Pero antes de que pudieran moverse, fuertes golpes en la puerta principal resonaron por la casa. «Rafael Méndez», la voz autoritaria del delegado. «Abra la puerta, tenemos una orden de registro e incautación». Rafael y Elena se miraron, la misma determinación reflejada en ambos. No huirían como criminales, no esta vez. «Los esperaremos». Rafael decidió tomando el teléfono. «Y llamaremos al doctor Tejera inmediatamente. Ellos pueden tener una orden, pero nosotros tenemos la verdad». Los golpes continuaron, más fuertes, más insistentes. Elena respiró hondo, preparándose para enfrentar su pasado una última vez. Su padre, Augusto, toda la estructura de poder y control que habían construido en Valle de la Promesa. «Estoy contigo», dijo, sujetando la mano de Rafael firmemente. «Hasta el final». Rafael abrió la puerta. El delegado estaba al frente, flanqueado por 2 policías. Detrás de ellos, el pastor Ezequiel y Augusto, ambos con expresiones de triunfo apenas disimulado. «Rafael Méndez». El delegado comenzó formalmente. «Tenemos una orden de registro e incautación de documentos relacionados con la propiedad de esta hacienda. Y una orden de arresto temporal para usted, acusado de falsificación de documentos y apropiación indebida de tierras».
Rafael permaneció calmado, impasible. «¿Puedo ver las órdenes, padre, por favor?» El delegado entregó los documentos que Rafael examinó cuidadosamente. «Y la señorita Elena también debe venir con nosotros». El delegado continuó mirando más allá de Rafael hacia donde Elena estaba parada. A petición de su padre, para su propia protección, mi hija fue secuestrada y manipulada. El pastor Ezequiel dio un paso al frente, su voz cargada de la autoridad que usaba en el púlpito. Está claramente bajo la influencia indebida de este hombre. Elena sintió la ira subir, caliente y poderosa. Avanzó colocándose al lado de Rafael. «No fui secuestrada, padre. Huí. Elegí salir de esa vida de mentiras y control». Su voz era firme, sin temblor. «Y ahora lo sé todo, sobre las tierras, sobre cómo manipuló a la madre de Rafael, sobre los documentos que falsificó». El rostro del pastor palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. «Elena está confundida, delegado. Este hombre la llenó de mentiras, la puso en contra de su propia familia, su propia fe». «Tengo pruebas». Elena contraatacó, sacando los documentos de la mochila. «La fotografía de mi madre con Cecilia Almeida, hermanas, el certificado de nacimiento confirmando el parentesco. Y lo más importante, los oí a usted y a Augusto confesando todo esta mañana, en su oficina». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El delegado miraba de Elena al pastor, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la situación. «Esto es absurdo». Augusto intervino, avanzando amenazadoramente. «Ella está mintiendo para proteger a este criminal. Aconsejo no acercarse más, señor Augusto». La voz del doctor Tejera sonó detrás del grupo. El abogado acababa de llegar, acompañado por dos hombres de traje, claramente no de Valle de la Promesa. «¿Quién es usted?», el delegado preguntó, confundido con la nueva presencia. «Doctor Marcelo Tejera, abogado del señor Méndez y la señorita Elena». Se presentó formalmente, acercándose. «Y estos son los Dres, Cardoso y Meneses, de la Fiscalía del Estado. Venimos a petición de ellos, con una orden judicial para investigar denuncias de falsificación de documentos, abuso de autoridad religiosa y corrupción que involucran al pastor Ezequiel Ferreira y al juez Martín de Valle de la Promesa». El delegado parecía completamente perdido, su mirada saltando entre el pastor y los fiscales. «Yo no fui informado. La investigación comenzó hace solo unas horas, después de recibir evidencias sustanciales». Uno de los fiscales explicó, entregando documentos oficiales al delegado. «Y parece que llegamos en un momento oportuno». El pastor Ezequiel dio un paso hacia atrás, su rostro ahora visiblemente pálido. «Esto es un absurdo, una conspiración contra un hombre de Dios». «Los documentos no mienten, pastor». El doctor Tejera respondió tranquilamente. «Y los testigos tampoco, especialmente cuando esa testigo es su propia hija». Lo que siguió fue una sucesión de eventos que Elena observaría casi como si estuviera fuera de su propio cuerpo. La orden de arresto contra Rafael fue revocada en el acto por los fiscales. Se presentaron nuevas órdenes para el registro e incautación de documentos en la oficina del pastor, para el interrogatorio del juez Martín, para la investigación de las finanzas de la iglesia. Y finalmente, la imagen que jamás había imaginado ver: su padre y Augusto siendo conducidos a un coche oficial, aún no formalmente arrestados, pero citados a prestar declaraciones inmediatas en la capital. Cuando todos finalmente partieron, dejando solo a Elena y Rafael en el porche de la hacienda, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. Un atardecer casi idéntico a aquel en que todo había comenzado, semanas atrás, en la plaza de Valle de la Promesa. «¿Se acabó?», Elena preguntó, su voz pequeña, aún sin creer en el giro que sus vidas habían tomado en solo un día. Rafael la atrajo hacia sí, sus brazos envolviéndola protectoramente. «No completamente. Habrá interrogatorios, declaraciones, un largo proceso por delante. Pero lo peor ya pasó. La verdad está saliendo a la luz». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó, levantando el rostro para mirarlo. «Somos primos. Eso no cambia nada para ti». Rafael le tocó el rostro con suavidad, aquellos mismos ojos intensos
que la habían cautivado desde el primer momento, ahora llenos de una certeza tranquila. Cambia solo esto. Ahora sé por qué sentí que te conocía desde siempre. Él sonrió ligeramente. Quizás nuestra sangre compartida nos reconocía, incluso cuando nuestras mentes no lo sabían. Pero no cambia lo que siento por ti. No cambia lo que construimos juntos. Elena sonrió, sintiendo una paz que no conocía hacía mucho tiempo. ¿Crees que nuestras madres habrían aprobado? Clara y Cecilia, creo que se habrían alegrado de saber que sus hijos encontraron lo que ellas mismas nunca pudieron tener plenamente. Libertad para elegir, libertad para amar. Se quedaron allí abrazados en el porche, observando el sol ponerse sobre la tierra que ahora sabían que era verdaderamente suya, no solo por documentos legales que eventualmente serían corregidos, sino por derecho de sangre, por herencia de sus madres separadas por la manipulación y el control, pero reunidas a través de ellos. El camino por delante no sería fácil. Habría miradas, comentarios, juicios. Valle de la Promesa tendría que reconstruir su fe sobre nuevas bases. Sin la figura dominante del pastor Ezequiel, Elena y Rafael tendrían que enfrentar declaraciones, quizás incluso un juicio formal, pero estaban juntos. Se habían elegido el uno al otro, no por imposición o manipulación, sino por amor libremente ofrecido y aceptado. Y esta era la única promesa que importaba. No la promesa hecha en el altar ante una congregación, sino la promesa silenciosa hecha entre dos corazones que habían encontrado, el uno en el otro, el hogar que siempre buscaron. Cuando la noche finalmente cayó sobre la hacienda, Elena y Rafael entraron, cerrando la puerta no para esconderse del mundo, sino para celebrar la victoria que habían conquistado juntos, la victoria de la verdad sobre la mentira, de la libertad sobre el control, del amor sobre el miedo. Y mientras la luna subía en el cielo, bañando la habitación con su luz plateada, dos cuerpos se encontraban nuevamente, ahora sin secretos entre ellos, sin sombras del pasado, solo el presente vívido y el futuro que construirían, lado a lado, elección tras elección, día tras día. En el establo, el viejo caballo Trueno, antaño herido y rechazado, ahora curado y fuerte, reposaba tranquilamente. Como sus dueños, había encontrado en la hacienda no solo un refugio, sino un lugar para curar sus heridas, para crecer, para ser verdaderamente libre. Y cuando el primer rayo de sol de la mañana siguiente rompió el horizonte, encontró a Elena ya despierta, observando a Rafael dormir a su lado. Sus dedos trazaban ligeramente el contorno de su rostro, memorizando cada detalle, cada línea, cada expresión. Este era su hogar ahora, este hombre, esta hacienda, esta vida que había elegido. Ya no la hija del pastor, ya no la prometida, ya no la niña silenciada. Solo Elena, mujer, amante, guerrera, libre para hablar, libre para sentir, libre para ser. Afuera, Valle de la Promesa despertaba a un nuevo día, sin imaginar cómo las revelaciones que estaban por venir cambiarían para siempre el pequeño pueblo. La verdad, como el sol, no podía ser contenida para siempre. Eventualmente, encontraba su camino a través de las nubes más densas, iluminando hasta los rincones más sombríos, y mientras el sol subía en el cielo, Elena sonrió, agradecida por haber encontrado su propia verdad, su propia luz, su propio camino. Un camino que había comenzado aquella noche en la plaza, cuando un hombre que todos temían le ofreció la única cosa que nadie jamás le había ofrecido antes, una elección. Y ella había elegido bien.